Hey, hey, feliz día a todos los pañitas. Por aquí Coach Cocoy, esto es mi semana de entreno podcast, un añadido a mi newsletter semanal donde te invito a tener un enfoque y un approach correcto a tu semana de entreno. Te doy algunas herramientas muy sencillito y además chivato a veces el entreno del día de mi centro de entrenamiento, Brigante Unbox, para darte los estímulos, las metas y el enfoque para ese WOD en particular, pero a mayores empecé a añadir este podcast para la gente que ya está suscrita y que todos los lunes muy tempranito tiene el enfoque correcto y la opción de escucharlo, ¿sí? Está en audio, escucharlo previo a ti, que de repente hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, la semana siguiente donde estás escuchando esto, pero si no, no importa, igual, dale amor, me gusta, like, comparte, porfa, porque me encantaría llegar a muchas más personas dentro del mundillo del Functional Fitness, Mixed Model o CrossFit, pero también todo lo derivado a, sí, a la IRODS, todas estas ligas de OCR, los campeonatos de fuerza, que estoy muy enfocado ahora en esa parte de weightlifting, powerlifting, streetlifting, todos los lifting que hay por ahí. Y el capítulo de hoy me toca un solo podcast, ¿sí? Un solo podcast que voy a hablar de mi proceso de coaching, del cómo es mi approach hacia mi semana de trabajo y de entreno también un poco, ¿no? Esto lo voy a ir en dos. Vas a ver un poco de ayuda de que voy a grabar pantalla aquí para ayudarme del iPad, pero también vas a tener un montón de componente visual de personas con las que he trabajado, así que tienes que esperar esto en YouTube. Si estás escuchándolo, pues lo ves en el final de la semana, lo puedes volver a ver o esperas a escucharlo allí. Voy a intentar subir cositas que siempre subo previa, en donde te voy a mostrar un poco más lo que hago. Recuerda, todas mis redes son @coachcoco, y si estás escuchando esto, pues me buscas en Instagram, en TikTok, varias cosillas que ando haciendo por ahí. Pero bueno, vamos al lío, vamos al grano de una vez, para no hacerlo hiper largo. Vas a ver tres cuadrados, y es el BOTS, mi centro de entrenamiento, que es más pequeño, el GPP, que es el Global Performance Project, no es preparación física general en inglés, que también, por ahí salió, que tiene que ver con gente que quiere participar en eventos, en competiciones de Mixed Model, CrossFit, Functional Fitness o los derivados de, que es solo un peldaño más arriba que mi planificación a personas comunes y corrientes como yo, porque necesito ese plus, y es un peldaño incluso más de programación y de ejercicio, más de mentalidad, más de cabeza y enfoque de aquí que otra cosa. Y es una de las razones por las cuales me encanta, si bien las clases grupales es invertir el tiempo contigo necesario día a día, porque mi proceso de coaching es diario, yo hablo todos los días con las personas que trabajo de manera remota, así sea un mensajito de WhatsApp y lo que sea, pero siempre estamos en contacto, siempre estamos en contacto. Yo no te dejo una planificación y ya, no tengo nada contra eso, porque es un modelo de negocio, pero tienes que entender que es un modelo de negocio, por eso es tan barato, ¿no? Pero bueno, después hablamos de eso. Y el Train Anywhere, que si bien tengo y me provocó diseñar un template interactivo, también es una plani individual, uno a uno, con las personas, no importa dónde estés. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a empezar con Brigantium, con el BOTS, que es, digamos, lo más fácil. ¿Por qué? Porque digo lo más fácil. Porque la planificación o programación del entreno, primero es grupal y segundo no la hago yo. Me gusta, pero la realidad es que, como te enseña Casa Matriz, esto es constantemente variado, pero no necesariamente, perdón, tiene que ser aleatorio, que es otra cosa que me gusta mucho. La aleatoriedad viene de ti. ¿De ti por qué? Porque de repente hoy entrenas lunes, martes, y la semana que viene entrenas solo el miércoles, y la más arriba lunes, martes y viernes. Y la próxima vienes los días que te faltan del tirón porque se te acaba la cuota. Entonces, tener una progresión a un medio lineal es complicado. Por ende, y por eso, CrossFit es la mejor metodología para prepararte a nivel general para todo. Porque si bien no es lineal, el hacerla variada, pues te ayuda a tocar, digamos, la mayor cantidad de estímulos posible. Pero también eso tiene de contra, porque todo es pro y contra en esta vida, que nunca vas a ser bueno en algo a menos que tengas cierta disposición o predisposición, o que vengas de algún deporte, etc, etc, etc. Hay mucho depende en esta conversa el día de hoy. Así que déjame tu comentario, aporta una opinión positiva y constructiva que yo estoy encantado de recibirla. Eso por un lado. Lo que sí hago es que todos los domingos, como recibo la planificación, pues preparo y mi proceso es de approach a esa clase, a las clases.
¿Qué hago normalmente? Me enfoco en que todo vaya en tiempo, me interesa, soy muy friki con empezar puntual y terminar con tiempo para dejarte conversar, compartir, interactuar con tus compañeros. Pero en el tiempo de la redundancia he intentado cambiar mi proceso interno porque hablo mucho. Y yo sé que tú no vienes a entrenar para hablar, para escucharme, perdón. Juego a no leer la pizarra como si estuvieras leyendo un libro, porque no tiene sentido. Sí leer la pizarra para hablar de estímulos, de metas, de enfoque, objetivos internos específicos o internos e incluso individuales de la clase, o de cada persona, perdón, dentro de la clase. Y normalmente, si el trabajo es muy largo, si tengo muchos ejercicios en el día, puedo utilizar los ejercicios del Metcon como un calentamiento general para luego hacer un calentamiento específico a la fuerza o el skill, la parte técnica del día, donde en este gimnasio tenemos normalmente 2 piezas, sí, el 95% de nuestras clases tienen 2 piezas como mínimo, a veces tenemos 3 incluso, y hago ese calentamiento específico para la parte específica de la clase. Puedo utilizarlos, obviamente, de manera progresiva para subir temperatura corporal, para preparar nuestro sistema nervioso, para preparar nuestras articulaciones, etc., etc., todo lo importante de lo que tiene que ver el warm-up o acondicionamiento neuromuscular o calentamiento, lo que sea. También utilizo, y cómo lo hago yo, incluso últimamente, tengo como un año cambiando, no soy cuadrado con nada. Si eres entrenador, pues de repente esto te conviene a ti, lo haces y te funciona. Si no, igual déjame un comentario porque me encanta aprender de todo el mundo. Llego puntual y empiezo con movimiento. Me gustan mucho los estiramientos dinámicos porque lo trabajo mucho con mi fisio, pero por ejemplo, ahora que estoy en este lado del mundo, pues hay estaciones y ahora que empieza el frío, esto está grabado en octubre, finales de octubre, pues algo cíclico, algo de máquinas, algo de correr suave, algo de estiramiento dinámico y luego un calentamiento específico al primer componente. Si la clase no es tan larga. Si la clase es larga, como te digo, pues utilizo los mismos movimientos de la clase como parte de mi calentamiento y de vez en cuando, como siempre, algún jueguito y tal. No, pero aunque normalmente en los bots o gimnasios de CrossFit hayan bastante grupos formados, bien heterogéneos, que puedas jugar con ellos porque ya la experiencia y el tiempo que tengas trabajando en esos lugares te la va a ir dando. La realidad es que viene gente nueva. Y ahí es donde voy con el GPP. Y una de las cosas que yo invitaría en los gimnasios de CrossFit es que exista, y ya existe, lo he escuchado muchas veces, pero van, vienen, porque a nivel de negocio no sé qué tan lucrativo puede ser, o una clase de iniciación, o fundamentals, o on-ramp, que le dicen, ¿no? Como rampa inicial. Yo lo haría, definitivamente lo haría. Tendría un filtro porque mucha gente que empieza de cero es un choque duro. Tengo incertidumbres en mí, tengo inseguridades y de repente veo bicharracos aquí moviendo un montón de kilos o que para mí son un montón de kilos y de repente son y me da miedo. Vale, entonces no solo para entender el lenguaje dentro de CrossFit, no solo para sentirme un poco más tranquila, más tranquilo, para que el primer enfrentamiento, digamos, o aproximación a un gimnasio sea un profesional. Y ahí donde me voy de una vez y salto al GPP con cómo es mi proceso de coaching ahí. Y tengo, digamos, 3 etapas. Una conversación inicial para conocerte, para saber quién eres, qué quieres, cuáles son tus objetivos, cuál es tu background deportivo, qué vienes haciendo, si tienes alguna lesión, alguna molestia, un montón de cosas que lo puedes hacer en clase grupal. Sí, salté lo de Brigandium porque, digamos, es un proceso diario y el diario hace que sea muy sencillo hacer. Lo puedo hacer en clase grupal, pero a mí me encantaría, y depende del gimnasio, obviamente, aquí que somos máximo 12 personas por clase, invertir el tiempo con una persona nueva es manejable, pero en lugares donde hayan 20, 25, pues no sé, me dirás tú cómo lo hacen, porque no me dan los números, ¿no? A minuto y medio o a 3 minutos por persona por hora, ¿no? No, es otro tema. Pero hablando de mi proceso de coaching a nivel de clase grupal, es invertir la mayor cantidad de tu hora en movimiento. Muy poco escucharme y lo que me escuche, si bien me encanta ser muy técnico, pues en el tiempo y en mi evolución como entrenador me he dado cuenta que la gente se queda con una cosa, entonces busco darle un foco principal a la persona. Si toca, por ejemplo, back squat, es la posición de mi cadera versus mis pies y mi torso y mi respiración, son muchas cosas. Entonces voy de manera individual, eso sí, diciéndole una cosita y que se quede con una cosita. Y a nivel del Metcon, lo que nos hace sudar en el día, mismo principio, hablo del estímulo y la meta que queremos, el time cap,
Si existe el time cap, el tipo de estímulo que queremos dentro del gimnasio, pero de repente de manera individual les invito siempre a tener micro objetivos o micro metas dentro del mismo WOD. En estos días yo quería hacer uno que tenía snatch, 8 snatch y todo el tiempo lo quise hacer touch and go. Y era subiendo de peso y bueno, fue bastante retador. Entonces ese tipo de cosas es lo que invito a la gente a nivel de bots. Salto al GPP y te cuento que uno versus el otro no hay mucha diferencia. La diferencia real es que uno, como te decía, es un peldaño un poquito más arriba solo porque el mindset de competición tiene que ser un poquito distinto, porque es algo que vas a vivir una vez o dos o tres y se acaba medio rápido, o 2 o 3 años, porque todavía la vida útil o competitiva del crossfitter es relativamente corta. Y Training Anywhere tiene que ver con aquellos que queremos llegar fuertes a los 80. Queremos mantener nuestra masa muscular, queremos mantener nuestra fuerza a nivel de weightlifting o powerlifting, o nuestra fuerza a nivel de peso corporal y los movimientos que involucran calistenia, todo este tipo de cosas, street lifting y tal. Entonces, por ahí va Training Anywhere, sobre todo a personas como yo, cuarentones, papás, que nos encanta esto del CrossFit y que tenemos que optimizar mucho el tiempo. Así que, si te interesa, pues lo vas a escuchar en la segunda parte de este podcast, pero a mayores me puedes escribir y te cuento un poco más. Pero el GPP es Global Performance Project, es mi marca enfocada a la competición. ¿Y qué pasa? La gente que empieza aquí comienza, como te decía, conmigo, con una conversa previa, 45 minutos a 1 hora y media, fácil, porque me gusta conocer a la persona, me gusta que me conozcan a mí, esto lo hago muchas veces remoto, entonces quiero crear esa empatía entre nosotros para entender qué pasa alrededor tuyo. Muchas veces creemos que es solo el entreno y no sé por qué no rindes tan bien y de repente la respuesta es que no duermes tan bien, porque de repente la respuesta es que tienes preocupaciones en el trabajo. Ese tipo de cosas para mí son importantes para poderte, aunque no lo parezca, poderte programar el entreno, ¿no? No te voy a dar caña los días que más trabajo tienes, por ejemplo. Entonces esa conversa o consulta inicial tiene que ver con hablar. Y como te decía, pues una vez conociéndote mejor es más fácil nuestro proceso y mi proceso de coach. Luego pasamos a un poco de valoración de composición corporal, de manera sencillita. Si estás aquí en España, en Coruña, tengo la posibilidad, pues te vienes aquí al box conmigo, pero la realidad es que lo hago muchas veces remoto y lo hago muy sencillo, sea tu báscula como una referencia, no como que ese sea el objetivo. O sea, no me interesa mucho el peso, entendiendo que dentro del Functional Fitness o CrossFit, pues no hay categorías de peso, pero si quisieras competir en las Ironman, el estar ligero te conviene. Una cinta métrica, no soy nutricionista, no te voy a mandar dieta, pero sí te voy a dar estrategias que me han funcionado a mí y a la gente que llevo para desarrollar el sentido común, más allá de que sea el menos común de los sentidos, como dicen por ahí, tiene que ver con la educación. La educación a nivel de hábitos, nutrición y enfoque de tu vida correcto. No mando dieta, no soy nutricionista, eso sí, me ayudo de profesionales, eso me gusta muchísimo. Y lo hablaba tanto con mi fisioterapeuta como con Alberto del podcast de la semana pasada, los últimos 2 capítulos, le puedes echar un ojito de todo esto del grupo multidisciplinar que podemos ser dentro de gimnasios convencionales o dentro de equipos deportivos o dentro de estructuras estatales como lo puede hacer cualquier país y los comités deportivos de los mismos. Luego de esa, digamos, valoración de composición corporal, pues hago una valoración de movimiento, en donde quiero ver un poco cómo está tu rango articular, cómo te mueves de manera sencillita. Si estás escuchando esto, voy a poner un poco de ayuda visual, así que pasa por YouTube, en donde valora un poco tu rango articular, cómo te mueves, cómo está un poco tu control motor, etc, etc, etc. Y luego un componente de trabajo. Si estás en el mundillo del CrossFit, debes conocer la Air Bike, cualquier marca, Assault Bike, la Rogue, cualquier marca, y son máquinas de destrucción masiva. Pero la barrera de entrada es muy bajita, es muy fácil. Y lo que hago normalmente es valorar si eres una persona que genera mucha potencia o eres una persona que tiene mayor resistencia cardiorrespiratoria. ¿Cómo lo hago? Igual te lo voy a poner en pantalla, ¿no? Hago es un primer assessment, una primera valoración donde buscamos en 3 intervalos distintos, obviamente con descanso en el medio, picos de potencia, y de ahí sacamos la media, y luego 10 minutos de trabajo continuo dentro de la Assault Bike, donde busco máximas calorías y donde valoro cuál es tu pico y tu media de vatios y de revoluciones por minuto en esos 10 minutos de trabajo. A mayores, dentro de la formación base que utilicé y estoy utilizando
en mi desarrollo profesional, pues tengo mucha data y percentiles ayudan a ubicarte en un grupo específico acorde a tu peso corporal. Pues las máquinas tienen un output distinto a razón de tu peso corporal y envergadura, pero te ubican un percentil acorde a ese resultado final. Con eso, esos datos iniciales dentro de la parte deportiva, puedo hacer algo. La realidad es que dentro de la parte deportiva necesito prerequisitos acorde al nivel y categoría que quieres participar. Entendiendo que la temporada de CrossFit sigue siendo muy loca aún, y esto si lo estás escuchando en el 2023, debes saber que CrossFit como casa matriz y los Games como mundial deportivo, pues acaba de cambiar las categorías de Master, Junior y Adaptive a otros eventos en otro calendario distinto. Y si eres de un país como España, pues aquí todo se mueve normalmente en verano, pues el 80% de las competiciones son en verano. Entonces varía mucho, ¿no? Varía mucho de tu país y el enfoque tiene que ser y la meta tiene que ser la tuya. Ahí es donde yo me apoyo para el diseño final o el diseño de mi programa. Diseño de programa. ¿Y cómo trabaja Jorge? ¿Cómo trabaja Coach Cocoy con esto? Muy sencillito. Mentira, no es nada sencillo. Lo hago semana a semana para empezar, pero tengo una semana de una forma, una semana de otra. Como te decía al inicio, pues yo hablo todas las semanas con mis clientes. Hemos tenido la fortuna de tener hasta 8 personas ahora en simultáneo. Estamos creciendo y semana a semana me gusta hablar con ustedes o contigo, si decides permitirme ser tu entrenador. ¿Por qué? Porque la vida da mucha vuelta y programar a largo plazo dentro del functional fitness, que es un deporte todavía o una disciplina todavía amateur, pues es complicado. ¿Sí? Si no estás a nivel profesional y tienes patrocinio y vives de esto, todavía es demasiado complicado. Y tu vida va en torno a tu trabajo, tu familia y a tus cosas que te importan, mucho más allá que esto, que de repente empezó como hobby. Entonces, semana a semana y en fases hago ATR clásico para los pros o un periodo de acumulación, intensificación y pre-comp, me gusta llamarlo así también, un poco un periodo precompetitivo para valorar. Y ya voy a hablarte de los KPI que yo utilizo o que normalmente utilizo y por qué lo hago. Pues me gusta que entiendas que depende lo que decidas hacer y lo que decidas participar, toma un approach u otro. Lo que sí es una realidad es que yo en mi diseño de programa tengo una semana de una forma, una semana de otra, y que invito a todos mis clientes, atletas, a que tengan 2 a 3 objetivos iniciales, a razón de su background deportivo, de eficiencias y virtudes. Porque si tú me dices, quiero ser un atleta de RX, Jorge, en mi país, y yo veo la competición más importante de tu país y veo la lista de los requisitos o estándares de movimiento y pesos, y tú me dices que no los tienes y estás a un nivel por debajo, pues nuestro foco principal es invertir por lo menos 12 semanas en mejorar tu fuerza. Es complicado, sí, que tú puedes haciendo watts aleatorios, puedes mejorar, sí, pero ¿en cuánto tiempo, no? Porque yo sí un caso de eso y he visto un montón de gente que ha sido caso de eso, que sí, hemos mejorado, pero después de 5 años haciendo cosas relativamente aleatorias, ¿no? Lo constantemente variado no te da ese foco o ese empuje principal para mejorar tu fuerza o para meter 15 ring muscle unbroken. Necesitas trabajo específico, definitivamente. Es un poco a lo que voy. Invierto normalmente, le pido a mis chicas y chicos por lo menos 12 semanas, donde sabemos que hay una adaptación a los estímulos que ofrecemos y una adaptación que puede ser correcta o puede no llevarme al lugar que quiero ir. Pero al final todo es un proceso y todos, como digo, son dependes. En mi proceso de educativo y de práctica, pues sigo creciendo y te voy a dar lo mejor y todo lo que pueda aprender día a día. Pero la realidad es que hay muchos dependes y definitivamente al ser esto un deporte y una disciplina amateur y que tiene una connotación en nuestro entorno personal bastante interesante, por ponerle un nombre, pues van a haber muchos más dependes. Pero básicamente ese es mi proceso de coaching, en donde tú eres el foco principal, donde siempre me vamos a mover alrededor de ti y el GPP versus Train Anywhere, pues la diferencia principal es que tú quieres participar en eventos competitivos y que hay movimientos que pueda descartar en uno u otro porque me interesa entrar anywhere, que la gente esté fuerte y nos mantengamos fuertes y que de repente nuestros máximos históricos no disminuyan, entendiendo mi entorno, entendiendo mi edad, entendiendo todo lo que pueda surgir
alrededor de lo que me apasiona, que es el entrenamiento. Te invito a que si te gusta lo que has estado escuchando hasta ahora, le puedas seguir dando like, compartir y comentar. Recuerda que esto es parte de mi newsletter semanal y que si lo estás viendo en YouTube o lo estás escuchando en alguna plataforma de podcast, lo estás escuchando un poquito después, no pasa nada, por eso lo comparto, pero si quieres tenerlo a primera mano, suscríbete y ten ese approach o enfoque correcto para que tu semana de entreno sea increíble. Mi nombre es Jorge, mis amigos y mi familia me llaman Coco y quiero que seas parte de ellos. Bye.